marco económico. La semana pasada en la Universidad Autónoma se llevó a cabo la reunión del eje ambiental y territorial, y el viernes pasado en la Universidad de San Pedro de Cali se llevó a cabo la reunión del eje social. Este es un poco lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Inicialmente estaba propuesta la reunión hasta las 12 del día, pero no creo que nos vaya a tomar tanto tiempo. Me disculpa, pero estoy un poco enfermo de la garganta, entonces voy a tratar de hablar lo más pausado posible. La introducción al fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías, la agenda que ha propuesto la Gobernación del Valle y la metodología de la sesión. Como introducción, pues recordemos un poco cuál es el objetivo del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema de Regalías. Recuerden que la modificación al sistema de regalías de hace 3 años planteó un nuevo mecanismo de redistribución de las regalías objeto de la minería entre diversos fondos. Específicamente nos compete de Ciencia, Tecnología e Innovación y aplicar el 3% del total de las regalías proyectadas para los próximos 7 años. Y como objetivo, pues el que ustedes ven allí, incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyen a la producción, uso, integración y aplicación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general. Esa descripción nos da entonces varias consideraciones a tomar en cuenta. La principal es que los proyectos presentados al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación no son proyectos de investigación pura o aplicada básica. Deben ser proyectos con unas características especiales de pertinencia y de aplicación y que generen impacto económico y social en la región. Es una modificación importante porque inicialmente un poco por desinformación del sistema, pues los primeros proyectos que se construyeron para la Agencia 2012 les costó trabajo, algunos de ellos, encontrar ese punto medio entre la aplicación y la pertinencia y la investigación científica o la transferencia de tecnología. Entonces hay que tener eso en mente cuando se piensan en sus proyectos. ¿Qué financia el fondo? Entonces, dentro de los documentos y la cartilla elaborada por Colciencias se definen estos 4 grandes grupos. Ustedes pueden ampliar esa información en la página de Colciencias. Ustedes dentro de la página de Colciencias hay un banner muy grande que dice Sistema de las Regalías. Si ustedes entran allí, van a encontrar toda la información relevante y pertinente para el fondo. Y al final de la página, si bajan hasta el fondo, van a encontrar una cartilla donde describen específicamente todas estas consideraciones. Entonces, financia investigación y desarrollo experimental, formación y capacitación científica y tecnológica. En ese punto caen, por ejemplo, entonces todos los temas de maestría y doctorados, servicios científicos y tecnológicos, y de manera muy gruesa, actividades de innovación. De esa misma manera, el sistema ha definido unas fases de proyecto. Entonces uno debe ser cuidadoso definiendo en qué etapa o en qué fase va a presentar su proyecto, con el fin de que la información y lo que uno plantea en desarrollo de las actividades tenga coherencia con esa fase. La primera de ellas, en orden de complejidad, es el perfil. Incluye información básica del proyecto, objetivos socioeconómicos, impacto esperado, etc. Esta es una fase de presentación de proyectos en las que usted todavía no tiene muy claro exactamente qué debería ser, cuáles son los impactos esperados. Es una etapa en la que necesitamos recabar más información, necesitamos explorar todavía el área o la temática que estamos proponiendo. Por lo tanto, el impacto y los compromisos son limitados. La segunda etapa o fase es la prefactibilidad. Aquí ya queremos un poco más de información
tenemos algunos estudios técnicos o algunos diagnósticos que me dan una línea de base sobre la cual construir una propuesta un poco más detallada, pero aún así todavía no estoy listo para entrar a ejecutar. Y la tercera, pues es la etapa de factibilidad. En esta etapa se supone que usted ya ha recabado la información suficiente, tiene los diagnósticos y los estudios técnicos necesarios, y tiene muy claro cuáles son las actividades y los impactos que van a generar esas actividades dentro de su proyecto. Es decir, estamos listos a ejecutar. En esta etapa hay que ser cuidadosos también, porque si usted presenta un proyecto en etapa de factibilidad sin estudios técnicos, pues simplemente se lo van a devolver en el primer filtro. Entonces, ser muy coherentes con la cantidad de información o la cantidad de análisis que se ha desarrollado para seleccionar la fase del proyecto más adecuado para el mismo. ¿Perdón? No, de una vez. Entonces, si todavía no tienes cifras de impacto socioeconómico, mejor irte arriba perfil. Pues de nuevo, depende de qué tanta información tengas. Si no tienes cifras de impacto socioeconómico, pero tienes algunos estudios técnicos o diagnósticos y te falta profundizar alguna información o necesitas un estudio adicional, pues podrías incluso caer en prefactibilidad. Como les decía al comienzo cuando revisamos el objetivo, el interés del sistema naval de regalías es que los proyectos que se planteen, una vez sean terminados, generen un impacto visible, medible, en términos sociales o económicos. Y cuando usted traslada el proyecto a la metodología general ajustada, que es el formato que Conciencias y el local solicitan para estructurar los proyectos, usted se va a encontrar que en una de esas pestañas le van a pedir que especifique de manera muy concreta cuáles son los impactos. Y dependiendo de lo que usted plantee, le pueden salir incluso pestañas en las que le pregunten el número de empleos generados o aporte al PIB regional de su impacto. Entonces, como ven, son cuestiones no sencillas de medir. La gran discusión a lo largo de estos últimos 3 años ha sido pues, que cuando hay investigación es muy difícil comprometerse a ese tipo de resultados. Pero esas son las reglas de juego del sistema. Entonces, ser cuidadosos con qué tanta información tengo y el alcance de esa información en términos de poder encontrar esos impactos. Otra duda, cuando bajo el perfil de factibilidad, facilidad, ¿alguna idea del tiempo que se puede, la duración de cada una de esas etapas del monte? Los proyectos, en la primera convocatoria, los proyectos se construyeron en periodos anuales y no habían pisos o techos en cuanto a montos. Obviamente hay que ser, digamos, un poco consciente en que estos son proyectos en los que uno tiene que solicitar un valor interesante de dinero. O sea, no vale la pena poner un proyecto de 100 millones de pesos en este sistema porque la relación costo-beneficio es muy alta. Es decir, meterse en este proceso que es bastante complicado y requiere mucho tiempo y dedicación para un monto muy pequeño de dinero, pues no vale la pena. Entonces, aunque no hay pisos o montos mínimos, pues sí se les invita a tener en cuenta eso. Para que se den una idea, el departamento del Cauca apuntó a proyectos de menor valor y ellos han presentado proyectos de alrededor de 400, 600 millones de pesos. Proyectos relativamente sencillos, fáciles de ejecutar, fáciles de aprobar, y ya tienen varios proyectos aprobados desde el año pasado. Proyectos de mayor valor pues implican una mayor complejidad, un análisis más riguroso,
Pero la invitación es esa, la invitación es que pues, se soliciten montos interesantes precisamente para que el impacto sea interesante en la misma medida. Proyectos pequeños pues tienen impactos pequeños y limitados, y la visión del sistema es que los impactos sean regionales. Es decir, que yo voy a impactar la región con 80 millones de pesos, que no es realista. Pero si estás a nivel de perfil y vas a hacer porque necesitas un año, lo vamos a pedir. Exacto, por eso la coherencia con la fase y el monto a solicitar. Obviamente, si yo estoy solicitando dinero en etapa de perfil, pues voy a solicitar 5.000 millones, pero tal vez 500, 400, 300 millones es una cifra coherente. Pero si yo pongo el proyecto de toda factibilidad con 80 millones de pesos, pues probablemente es limitado. Entonces, es un balance a veces difícil de lograr, pero hay que mantener en mente que sobre todo que los montos solicitados sean coherentes con los impactos propuestos y con el perfil del proyecto. El órgano colegiado de administración y decisión. Entonces, la normatividad del sistema de regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación no deja la decisión o la selección de los proyectos en las regiones, sino que la lleva a un órgano nacional conocido como el órgano colegiado de administración y decisión. Para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación es un OCAD a nivel nacional. Para otros fondos hay incluso OCAD regionales. Entonces cada departamento organiza su OCAD con una distribución muy parecida a la que ustedes están viendo aquí y selecciona sus proyectos locales, por ejemplo el de desarrollo regional. Pero para los fondos de ciencia, para los dineros del Fondo de Ciencia y Innovación se decidió que iba a ser un solo OCAD nacional. Por lo tanto, una vez surtido todo el proceso a nivel regional de avales, de priorización, de cumplimiento de las formalidades documentales, el proyecto se envía al OCAD y el OCAD, por una recomendación de cada gobernador, pues hace la selección y la asignación de recursos. Entonces, como ven, no es una asignación y selección de proyectos regional que realiza el gobernador, sino por el contrario, se realiza a través de un órgano de índole nacional, donde tienen asiento con las personas que ustedes ven allí: el director de Conciencia, el director del Departamento de Intervención, los ministros delegados. Por el lado de las universidades, 3 representantes de las universidades públicas, los ven allí, 2 representantes de universidades privadas. Para esta primera vigencia, pues quedaron seleccionadas la Universidad Javeriana y la Pontificia Bolivariana de Medellín, y una universidad pública representante de las comunidades étnicas. Y por el lado de los gobernadores o de los gobiernos territoriales, pues están los gobernadores de Antioquia, Boyacá, Chocó, Córdoba, Tolima y Chad. El OCAD de Ciencia y Innovación en este momento lo preside el gobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo, y la Secretaría Técnica del OCAD la realiza Conciencias. Entonces, a pesar de que son 3 subgrupos, pues cada grupo tiene solo un voto. Entonces, de todas maneras hay que llegar a algunos acuerdos dentro de los OCADs para la selección de proyectos. Eso es importante aclararlo porque también hemos encontrado, en consecuencia un poco de desinformación alrededor de este asunto, que algunas personas creen que la aprobación del proyecto se hace a nivel regional. Y a nivel regional no se aprueban proyectos, se avalan y se priorizan, pero quien hace la aprobación en última instancia es el OCAD y la asignación de recursos. Es decir, se podría solicitar 5.000 millones de pesos para un proyecto. Dependiendo del número de proyectos presentados y la cantidad de dinero disponible, el OCAD puede decir: yo le asigno los 5.000, le asigno 2.500. Eso puede pasar. Este es el flujo de proyectos, este es el flujo que debe surgir un proyecto que se presenta al sistema. ¿Qué parte se hace a nivel local o regional? Pues básicamente los 2 primeros pasos: la formulación y la preradicación. ¿En qué etapa estamos en este momento? En la etapa de formulación. Pero una vez
proyecto ha cumplido los requisitos documentales de pertinencia y ha sido avalado por el gobernador. Inicia el trámite que ven de la casilla verde hacia adelante. Si ustedes suman el número de días, una vez el proyecto es enviado a la Secretaría Técnica de Conciencias, no debe pasar más de un mes entre los diferentes filtros de análisis y la aprobación del mismo. Así que es un proceso bastante rápido que se ha venido cumpliendo en esos periodos, sobre todo porque estos tiempos establecidos fueron establecidos por la ley. Así que los actores del mismo deben cumplirlos, no hay excusa para no hacerlo. Entonces, en este momento, por ejemplo, por el Valle del Cauca hay 10 proyectos surgiendo este trámite ante el sistema. Tenemos uno solo aprobado hasta este momento en conjunto con el Departamento de Santander y se espera que en este mes de abril o más tarde en mayo los otros proyectos salgan aprobados en el sistema. Las fases que estamos desarrollando con la gobernación son las dos primeras, como les explicaba al comienzo. Allí es donde se espera que las entidades locales o regionales actúen de manera articulada para estructurar proyectos en el que participe la mayor cantidad de actores relevantes para los temas que se proponen, que es uno de los criterios que la gobernación establece y que es uno de los criterios que tiene en cuenta Conciencias. Por ejemplo, en Valle del Cauca presentó 3 proyectos en el sector agrícola y muchos de ellos plantean resultados y actividades duplicadas. Conciencias, para la vigencia 2013-2014, en la última reforma al sistema se le otorgó capacidad de veto. Es decir, hoy en día Conciencias tiene la autoridad para decirle al Valle del Cauca, como ya lo hizo, estos 6 proyectos duplican actividades e impactos. No los voy a evaluar hasta que ustedes allá en la región no se pongan de acuerdo y concreten uno solo. Eso antes no ocurría. En el 2012, para la vigencia 2012, Conciencias no tenía esa autoridad. Conciencias simplemente debía estudiar los proyectos desde el punto de vista técnico y generar un aval referente a que lo que se planteaba allí era lógico y realizable en términos técnicos. Hoy en día, y a raíz de que muchas regiones han tenido dificultades articulando a los actores, se le otorgó ese derecho a Conciencias. Entonces, la intención de estos espacios y algunos otros que vamos a tener, mañana hay otra reunión en la Universidad del Valle, por ejemplo, y el 30 de abril hay una reunión con Conciencias, es precisamente lograr esa articulación y que los actores regionales no se desgasten construyendo proyectos que posteriormente no van a ser viabilizados porque probablemente otro actor en su mismo área o tema está planteando cosas similares a la suya. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Entonces, como ven, una vez el proyecto es priorizado y avalado por el gobernador, pues rápidamente en un mes más o menos tenemos el resultado de los mismos. La agenda de ciencia, tecnología e innovación en el Valle del Cauca. A raíz de esta situación y de que en el Valle existían diferentes documentos que planteaban desde diferentes ópticas agendas, actividades, programas referentes a ciencia, tecnología e innovación, el pasado mes de febrero se llevó a cabo una actividad de toda una semana para intentar articular las 3 agendas que ustedes ven allí. Y en ese ejercicio participaron todas las entidades que tienen algo que ver con ciencia, tecnología e innovación en el Valle. Participaron las universidades, participó el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SENA, el CNP, los centros de investigación,
los centros de desarrollo tecnológico, algunas facultades de las universidades, las oficinas de investigación, desarrollo e innovación de las universidades. Y con un experto de la CEPAL se contrastaron estos tres documentos intentando encontrar cuáles eran las áreas comunes entre los mismos. Es decir, no se hizo un documento nuevo, simplemente se hizo, digamos, un barrido para encontrar cuáles eran las áreas o cuáles eran los contextos comunes entre los tres documentos y construir una nomenclatura común. Porque, por ejemplo, lo que en el Plan Estratégico Regional de CTI se trabajó con un programa, en el Plan de Desarrollo de la Gobernación se trabajaba con un eje, lo cual generaba confusión cuando uno leía los documentos. Entonces, a petición de la Gobernación del Valle del Cauca y con el apoyo de Colciencias, se realizó esta articulación con el fin de un poco minimizar o acotar los riesgos de que se pudieran desarrollar proyectos que repitieran esos planteamientos en cuanto a programas o proyectos. Y al final del ejercicio salió esta parrilla. Entonces, se concretó esta parrilla después de mucha argumentación, de mucho diálogo, de mucho trabajo. El ejercicio duró una semana completa, pero para llegar a esa semana de trabajo con el experto de la CEPAL, pues se trabajaron casi 3 semanas más previamente para depurar esos planes y lograr el consenso con la Gobernación del Valle. Entonces, como les decía, la semana pasada se llevó a cabo la reunión del eje ambiental y territorial, que ven aquí a la derecha, en la Universidad Autónoma. El eje social, el segundo de izquierda a derecha, se desarrolló el viernes en la Universidad de Santiago y hoy estamos tratando de lograr consensos en el eje económico. Entonces, esos fueron los 4 ejes que la Gobernación estableció como prioridad: un trabajo institucional, social, económico, ambiental y territorial. Y dentro de ellos, en negrita o negrilla, ustedes ven unos grandes programas, como quedaron denominados, 14 en los 4 ejes. Debajo de alguno de esos programas hay unos temas recomendados. Es decir, por ejemplo, en el eje económico, la primera casilla, agroindustria y seguridad alimentaria, frutas, pesca y acuicultura. Pesca, acuicultura y frutas fueron temas recomendados, no priorizados. Es decir, la Gobernación dice: mira, a mí me interesaría que presentaran proyectos dentro del programa de agroindustria y seguridad alimentaria que tuvieran que ver con el sector de frutas y con el sector de pesca y acuicultura. Pero no significa que no pueda presentar proyectos en otros temas que no sean esos dos. Pero sin embargo deben estar dentro del programa de industria y seguridad alimentaria. Es decir, si usted no plantea nada en frutas, ni en pesca ni en agricultura, sino en, no sé, en forrajes, pues cabe. El segundo de ellos es el TICS y software para procesos productivos. Y como ven, en ese programa no quedó ningún tema recomendado. Así que todo lo que usted plantee que pueda ser identificado dentro de ese programa, pues es válido. El tercero de ellos es vivienda y hábitat. Y como tema recomendado, se plantea materiales, tecnologías y servicios de vivienda. Y el último es conectividad y transporte. Y dentro de conectividad y transporte se plantean 3 temas recomendados: el tema automotriz, metalmecánica y logística, de manera muy general, muy gruesa. Se espera que las personas interesadas o los actores interesados en el eje económico presenten proyectos que puedan caber dentro de esos 4 programas priorizados: agroindustria y seguridad alimentaria, TICS y software para procesos productivos, vivienda y hábitat,
conectividad y transporte. ¿En qué temas? Pues de nuevo, si su tema cabe dentro de uno de los recomendados, perfecto. Si no, no importa, siempre y cuando esté dentro del programa. Esto tampoco significa que usted no pueda presentar proyectos que no estén incluidos dentro de esta parrilla. Y esto lo digo porque el Sistema General de Regalías, dentro de su reglamentación, plantea que cualquier persona, en la parte superior izquierda, pública o privada, puede presentar proyectos en cualquier momento y en cualquier fase. ¿Por qué la convocatoria? Porque la gobernación quiere hacer un proceso ordenado que le facilite el estudio, el análisis y el otorgamiento de los avales. Pero la reglamentación del proceso, del sistema, le permite a cualquier persona registrar su proyecto ante el banco de proyectos de la gobernación en cualquier momento y en cualquier tema. Quiero hacer esa salvedad porque este ejercicio de priorización parte de la base de consensos, pero no puede estar, digamos, no puede tomar medidas o acciones que vayan en contravía a la ley. Y la ley que regula el sistema es muy clara en ese sentido. Entonces, quiero dejar eso bien claro para que ustedes también lo tengan presente. Sin embargo, se espera que el ejercicio sea ordenado, que al menos los proyectos en los que las universidades colaboremos o participemos, pues intenten cumplir con este proceso para facilitar el trabajo a la gobernación y en general a las entidades del Valle del Cauca. Entonces, trate de identificar en qué programa se ve usted reflejado y comencemos a pensar un poco si mi proyecto podría ser viable o interesante para la gobernación. Esta es un poco la agenda que teníamos planteada, pero no creo que nos vayamos a tomar hasta las 12 del día. Faltan 10 para las 9, así que vamos un poco adelantados. La invitación entonces sería a que usted se ubique en uno de los 4 programas y a continuación nos vamos a reunir en diferentes salones, los interesados en cada programa, para que conversen y discutan entre ustedes las posibilidades de desarrollar proyectos de manera conjunta. Con mucho gusto estamos dispuestos a responder sus preguntas, sus inquietudes. Si necesitan ver información, los invito a que entren a la página de conciencias. Como decía, hay un banner grande del sistema de regalías que contiene toda la información pertinente, los decretos y los reglamentos. Y en la convocatoria que emitió la gobernación también está escrito el paso a paso que se va a surgir en el proceso. Entonces tenemos como fecha inicial para presentación de perfiles el 3 de mayo y se espera que los proyectos estén estructurados y presentados a la gobernación en NGA el 28 de junio. Como ven, el perfil vía correo electrónico de ese formato relativamente sencillo que se envió, pero que contiene al menos información básica. Y una vez la gobernación le dé respuesta a su perfil, le diga me interesa lo que usted propone, entonces ya cada grupo debería sentarse a estructurar el proyecto con todas las de la ley, reunir la documentación requerida y presentarlo a más tardar, aquí está la fecha inicial, 3 de mayo. Y se manda ese correo electrónico. Y el 28 los proyectos presentados previamente, aquellos proyectos que sean de interés para la gobernación, se les va a invitar a hacer una presentación ante el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de su propuesta.